Buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias por conectarse a esta hora del día. Gracias por su asistencia hoy a este servicio virtual. Les damos la bienvenida a cada persona que se conecta, cada persona que hoy desde su casa y reunida con su familia, ya sea que esté allí en su cama, en su sillón, en el sofá, al frente del televisor viendo esta transmisión, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad que para nosotros es un gozo saber que detrás de esa pantalla hay personas que aman al Señor y que no importa el obstáculo, no importa nada, son fieles al Señor, y eso es lo que el Señor le agrada y lo que el Señor premia. Así que bienvenidos a esta transmisión, y vamos a iniciar este tiempo con una lectura de la palabra. Y yo quiero que nos vayamos allí al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Es un pasaje muy conocido por todos. Yo amo este pasaje, pero vamos a leerlo una vez más, porque la palabra del Señor es para leerla y para recordarla todos los días. Y quiero que leamos Habacuc del capítulo 3 desde el versículo 16 hasta finalizar el capítulo. Y fíjese cómo dice este versículo. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria al Señor. Y yo le invito a que usted, cuando se termine la transmisión de este servicio, usted lea todo ese capítulo, y si es posible lea todo ese libro del profeta Habacuc, porque me parece increíble, y por eso lo leí. Tomé solamente el versículo 16 para iniciar esta lectura, porque dice: oí y se conmovieron mis entrañas. Y nos damos cuenta en todo ese capítulo, ahí en el capítulo 3, está hablando acerca de temer a Dios. Está hablando acerca de cómo debemos
comportarnos delante del Señor, con temor y con temblor, pero no es miedo, no es pánico, sino ese temor reverente, esa idea de reconocer que Dios es el Dios de los cielos, Dios es el Dios de la tierra, Dios es el Dios de todo lo que existe en este planeta y fuera de este planeta, en los cielos y debajo de los cielos, debajo de la tierra. Todo le pertenece al Señor. Entonces, Habacuc nos da una idea de cuán poderoso es nuestro Dios, de cuán poderoso es el Dios al que nosotros estamos adorando. Y no podemos ser ligeros para acercarnos a Él como si fuera cualquier persona. Habacuc nos da la idea de que nos tenemos que acercar a Dios reverentemente, que cuando oigamos su palabra, que su palabra sea estremecedora para nosotros, que se estremezca nuestra alma cuando nosotros oigamos la voz de Dios. Y que es que cuando tú y yo tememos a Dios, hay un temor reverente al Señor, entonces vamos a tener una confianza en que Él es nuestro Dios y que Él tiene cuidado. Y por eso es que después dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Cuando nosotros tememos a Dios y sabemos que Él es el que propicia todas las cosas y que en sus manos están todas las cosas, entonces tenemos tranquilidad, porque sé que Él es nuestro Dios, porque sé que Él es mi Dios, porque sé que no importa que la tierra y los mares se estremezcan, Él es nuestro Dios y Él es el que nos guarda. Y con todas estas cosas nos gozaremos en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová. Hoy es el día para que tú le digas al Señor: Señor, con todo esto que está sucediendo, con la crisis económica, con la crisis política, con la pandemia, con todo esto yo me gozaré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es tu fortaleza, Él es nuestra fortaleza, y en estos tiempos Él hace tus pies como de ciervas y en las alturas te hace andar. Le damos gracias al Señor y yo le invito a que en este momento usted allí entre en la presencia del Señor. Esto no es algo ligero, esto no es algo para que usted esté distraído ahí en su casa, haciendo otras actividades, hablando con la familia y no atendiendo hoy la palabra del Señor. Hoy es un tiempo para que usted atienda reverentemente la voz del Señor. Padre, nos rendimos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor Todopoderoso. Padre, somos tan pequeños delante de ti, Señor. Somos pequeños, somos como polvo en tus manos, Señor. Pero aún así tu misericordia ha sido derramada en nuestras vidas. Hoy clamo a ti, Señor. Hoy clamo delante de tu presencia para que tú, Señor, hoy visites nuestra casa, hoy visites nuestras vidas, que tu palabra hoy nos haga temblar, que tu voz hoy nos haga, Señor, estremecernos en nuestro interior, que hoy, Dios mío, haya un temor reverente en tu palabra y en tu presencia. Dios mío, que hoy podamos gozarnos delante de ti, guardando hoy nuestro día de reposo para ofrecerlo a ti, Señor. Padre, todo esto, lo que vamos a hacer hoy está en tus manos. La palabra toma el control, Señor, en cada casa del internet. Dios mío, mis hermanos que no tienen en estos momentos luz, más tarde van a ver este servicio. Yo los bendigo también, Señor, y te pido que tú, Señor, les bendigas con esta palabra que hoy vamos a recibir. Amado Dios, gracias, Padre, gracias por este tiempo. A ti damos toda gloria, dele toda gloria y toda alabanza a Él. Dele toda exaltación. Hoy todo lo que hoy vamos a hacer está en sus manos. A ti damos gloria, Señor. A ti damos alabanza. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como Él. A ti te damos gloria, Señor. Nuestro Dios,
manos, levante su voz, levante su adoración y declárelo. No hay otro como tú. No hay otro como Él. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Por tu palabra, Señor, todo vuelve a empezar. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya, vamos a celebrarlo en este día. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré. Día
No te desconectes de nuestras actividades semanales. ¿Deseas bautizarte? Ya están abiertas las inscripciones a nuestras clases bautismales. Pronto estaremos dando inicio. Comunícate a este número que aparece en pantalla. ¿Necesitas que oremos por tus peticiones? Te esperamos todos los miércoles en nuestro servicio de oración a las 6:30 p.m. a través de Facebook. ¡Hey! El tiempo de la restauración ha llegado. No te pierdas todos los sábados de 9 a 11 a.m. nuestros ayunos a través de la plataforma Meet. Comienza tu día lleno de la presencia del Señor. De lunes a viernes te esperamos en nuestro devocional Despertar con Dios de 5 a 6 a.m. Recuerda, joven, Dios busca una juventud avivada. Te esperamos en nuestro servicio juvenil todos los sábados a las 6 p.m. a través de Google Meet. Domingo, Iglesia en Casa, 9:30 a.m. a través de YouTube. Reúnete con tu familia e invita a tus amigos a una hermosa palabra para tu vida. Y recuerda, el tiempo del avivamiento ha llegado. Haz parte del avivamiento. Muy buenos días, querida iglesia, en esta mañana gloriosa donde vemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Reciban ustedes un cordial saludo de su pastor Alberto Torres y su esposa Rosario. Los quieren mucho, un caluroso abrazo. Que el Señor me los continúe bendiciendo a todos ustedes allí en sus hogares. Vamos a tener un tiempo de oración antes de empezar a leer la palabra. Tómese de la mano allí con su esposa, sus hijos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Presencia que trae vida, presencia que produce en nosotros abundancia, que hace saltar de nosotros agua viva. Tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo que corre sanando todo alrededor. Señor, gracias por el perdón, por la justificación por medio de la fe. Gracias por darnos, Señor, descanso en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Gracias por amarnos. Señor, ahora que vamos a estudiar la vida de Pedro y cómo tú lo restauraste, Señor, ayúdanos a comprender todas estas cosas, a recibirlas en nuestro corazón, Señor, y a vivirlas por fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta enseñanza es acerca de mi corazón, sanando mi corazón del remordimiento. Y vamos a ver cómo Dios sana a nuestro hermano Pedro, Simón Pedro, y cómo lo restaura. Para empezar quisiera hacer memoria de ese salmo. Ya les voy a decir la cita. Salmo 139, versículos 23 al 24. Y la palabra del Señor dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué oración tan profunda del salmista David. El domingo pasado hablábamos sobre las implicaciones que tenía el remordimiento sobre nuestras vidas y cómo el remordimiento nos incapacitaba para llegar a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, cómo nos incapacitaba para poder dar y recibir el perdón, el amor, y que el remordimiento incluso nos convierte en jueces, nos llega a convertir en personas legalistas, ya que crea en nosotros esa necesidad de ver las cosas que no se están cumpliendo en nosotros, en la vida de otros. Y no es aconsejable que nosotros seamos personas que sostengamos la culpa más allá de la gracia del Señor. Y precisamente hoy queremos hablar sobre eso.
Y para ello quisiera que nos ubicáramos en Juan capítulo 21. Acompáñenme por favor, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden ir siguiendo en otras traducciones para que nos enriquezcamos más. Amén. Entonces, leíamos en esa ocasión que Jesús aparece por tercera vez a los discípulos. Ellos estaban pescando. Pedro le dice a los demás: miren, yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron: no, también vamos contigo. Pero algo ocurre en Juan capítulo 21, versículos 4. Toda la noche ellos estuvieron allí pescando. Y ustedes pueden imaginarse ese momento crucial donde los discípulos conversaban sobre todas las cosas que estaban aconteciendo. Y ellos, me imagino que conversaban sobre las apariciones anteriores del maestro. Pero yo me imagino a Pedro, un hombre compungido de corazón, sentado a un lado, guardando silencio, escuchando lo que sus compañeros estaban diciendo sobre la aparición de Jesús. Y Pedro tal vez reflexionaba en su interior sobre todas estas cosas y sentía mucha vergüenza. Él quería ver cara a cara a su maestro para de alguna manera sentir que su deuda había sido saldada, que había perdón, que había esperanza para él. Pero cuando esto sucede al amanecer, inmediatamente Pedro salta del barco, se ciñe, se pone sus ropas como puede y se lanza al agua sin importar nada para tener ese encuentro con Jesús. Y al amanecer, versículo 4, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, o sea, no podían reconocerle. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se le había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Jesús dijo. Así que Simón Pedro, dijo Jesús, versículo 11, así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. ¿Qué preocupación tenían ellos en sus mentes? ¿Qué preocupación tenía Pedro en sus mentes? Tal vez el maestro nos va a dar alguna recomendación. Ellos no buscaron a Jesús, porque además tampoco podían encontrarle. Jesús aparecía en ciertos momentos especiales. Y Jesús, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo:
Entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Lo que nosotros podemos apreciar aquí, y muchos lo usan, muchos toman este pasaje para hablar sobre cómo Jesús restauró a Pedro, pero muy pocos han hecho mención de ciertos detalles que pueden pasar inadvertidos. Porque a ciencia cierta, este pasaje nos sugiere un examen minucioso al corazón de Pedro. ¿Tenía Jesús necesidad de preguntar estas cosas a Pedro? Jesús lo sabía todo, pero era necesario que Pedro confesara estas cosas para que su fe fuera restaurada. Porque si no hay amor, tampoco habrá fe. Si no hay amor, tampoco va a haber impulso o motivación para hacer la labor que Jesús le está encomendando a Pedro. Fíjense que Jesús le está diciendo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero ya la tercera vez no le dice apacienta mis ovejas, sino que le dice cómo va a morir, de qué manera va a morir. Se dice que Pedro falleció a causa de una crucifixión muy parecida a la de Jesús bajo el emperador romano Nerón hacia el año 67 después de Cristo. Lo que nosotros podemos ver aquí es sencillamente fascinante, porque la restauración no depende, no depende tanto de cuánto nosotros podamos hacer por el Señor, sino cuánto le amamos a Él. Del amor hacia el Señor surge la fe. Cuando Jesús está afirmando a Pedro, no le habló de la fe, le habló del amor. ¿Por qué? Pero tal vez Pedro no entendió, porque Pedro estaba pensando: no soy digno de confianza, y el hecho de que el Señor me esté preguntando estas cosas lo está haciendo a manera de reproche por yo haberle abandonado. Pedro se entristece porque considera que Jesús le está diciendo: Pedro, ¿tú estás seguro que tú me amas? Ojo, porque yo lo que vi allá esa noche fue que tú saliste corriendo y me negaste. Pero no era eso lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro. Pedro consideró que Jesús estaba poniendo en duda que él lo amara. Pedro pensó que Jesús ya no confiaba en él. Pero hay una palabrita que a nosotros pasa desapercibida, y está al final, en el versículo 19. Jesús dijo esto para darle a conocer de qué tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Y aunque físicamente Pedro en ese momento salió a dar una caminata con Jesús, porque se dice que Juan los acompañaba en la parte de atrás, ahí como chismoseando lo que estaba ocurriendo, el hecho de que Jesús les dijera sígueme era la misma palabra que le decían los rabinos a sus discípulos cuando ellos iban delante del rabino para colocarse bajo su custodia.
que quiere decir que Jesús está aprobándolo nuevamente para que tome la labor. Es allí cuando ya Pedro se levanta y le sigue. O sea, la palabra sígueme tiene esa connotación. Cuando un rabino recibía solicitudes, porque no eran los rabinos, no era usual que los rabinos fueran por las calles a buscar discípulos. Eso no era usual. Lo usual era que ellos tenían su escuela, eran rabinos reconocidos como Nicodemos, como Gamaliel, y entonces muchas solicitudes recibían estos rabinos y hacían un examen al discípulo, y el discípulo tenía a menudo que hacer exhaustivos exámenes, recitar la Torá de manera amplia y de memoria, y estas cualidades podrían llamar la atención del rabino para que el rabino lo aprobara, ¿sí? Pero lo que estamos viendo aquí es algo muy distinto. Es que el rabino va y busca a sus discípulos, y no los busca en las altas cortes, y no la busca de pronto en aquellos estudiantes prominentes de la Torá. No, los busca entre personas sencillas, común y corrientes. Los busca entre pescadores, los busca entre publicanos, entre prostitutas, entre personas que han sido rechazadas. Los busca aún en medio de la crucifixión. Los busca donde ya no hay esperanza, donde está el poder del enemigo obrando. Es un mensaje desafiante para nosotros, porque aquí vemos que Jesús no está tan interesado en que tú no falles, no está tan interesado en que tú no cometas errores o que tú no cometas pecados. Jesús está interesado en tu corazón. Y la pregunta para nosotros en este día es: ¿me amas? Ahora, fíjense, hay otra partecita que casi nadie se da cuenta de esto. Pero fíjense, en las preguntas que Jesús le hace a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nosotros no sabemos si Jesús y Pedro tuvieron una conversación de esas que no se registran en los evangelios, donde Simón le decía: Señor, yo te amo más que todas estas personas. Me explico, porque para lo que el Señor estaba llamando a Pedro era a establecer un soporte para que otras personas subieran sobre sus hombros y siguieran extendiendo el evangelio. Cuando el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que está diciendo el Señor es que iba a ser un hombre mentor de otros pastores. Iba a ser mentor de pastores. Iba a ser ese soporte para que la iglesia furiosa, llena del poder del Espíritu Santo, saliera a trastornar al mundo. Entonces, Pedro fue llamado como un soporte. Pero me hace acordar esa ocasión en la que una mujer de dudosa reputación entra a la casa, irrumpe en una cena especial a la cual Jesús había sido invitado. ¿Sí? Entonces va y empieza a adorar a Jesús, se tira a sus pies y empieza a enjugar sus cabellos con sus lágrimas y sus cabellos los pies de Jesús. Entonces la persona que había invitado a Jesús a su casa miró con malos ojos esto, porque dijo: si este realmente fuera un profeta, sabría que la mujer que lo está tocando no es una buena mujer, así que se va a contaminar. Pero realmente no
allí no creo mucho que este sea una persona de Dios. Y Jesús le reprende y le dice una parábola, le dice, mira, habían dos deudores, uno debía tanto dinero, una cantidad, pongámosle un valor porque no recuerdo ahorita mismo, debía 10 talentos a esta persona y había otro que debía 500 talentos. Entonces el maestro, el amo llamó a cuenta a estos siervos y les dice, ¿cuánto me debes tú? Te debo 10 talentos, amo. Y él le dijo, tu deuda ha sido perdonada. Y llamó al otro que debía más, que debía 500, le dijo, ¿cuánto debes? Debo 500. Tu deuda ha sido perdonada. Entonces Jesús les pregunta, Simón, porque ese personaje del que estamos hablando es Simón. Simón, ¿quién crees tú que amó más? Y Simón le responde, aquel a quien más se le perdonó. Entonces, aunque los demás discípulos no habían fallado, como falló Pedro, que negó y juró y maldijo y todo eso, creo que Simón entendió que allí en ese momento que su deuda estaba siendo saldada y que por haber sido restaurado de donde fue restaurado debía amar más. Yo creo que nosotros amamos más cuando realmente valoramos de dónde Dios nos sacó. Entonces, para que nosotros podamos ser restaurados, tenemos que entender de dónde Dios nos ha sacado. Bien, le damos gracias al Señor por su palabra hermosa. Yo quisiera hablarles sobre cómo este momento crucial en la vida de Pedro lo llevó a ser una persona confiable para el Señor. Y solamente para darles un vistazo, porque es que yo veo que muchas personas y en sí la palabra del Señor tiene más documentación sobre el ministerio de Pablo y las cartas, de hecho, a las iglesias más profundas las escribió Pablo, pero no debemos pasar por alto el ministerio de Pedro, que se encuentra en los primeros capítulos de los Hechos, y posteriormente podemos leer acerca de algunas cartas que Pedro escribió. Pero generalmente cuando se nos habla de Pedro, se nos habla de una persona impulsiva, una persona fuerte, tosca, sí, pero muy pocos predicadores hablan sobre cómo Dios fue afinando, fue esculpiendo el carácter de Pedro, de tal manera que la gente que veía a Pedro se maravillaba, decía, pero no es un analfabeta este hombre. Entonces entendían de que él había estado con Jesús. A ver, entonces este apartado del que les estoy hablando es el siguiente. Cuando nosotros somos restaurados y somos colocados en la dirección correcta, como decía el salmista que les leí al principio, entonces somos encaminados en un camino de verdad y empezamos a parecernos a Jesús. Es decir, el ministerio de Pedro fue una bofetada al liderazgo. Fue el canto de victoria de Jesús sobre aquellos que querían ahogar con injusticia la verdad. No pudieron apagar con la muerte de Jesús, no pudieron apagar la gloriosa presencia de Dios en el plan de salvación para la humanidad. ¿Y cómo poder detener la furia del amor del Señor derramándose sobre todas las naciones? No se puede. Fíjense, miren los efectos del sermón de Pedro. Se dice que en Hechos 2, Pedro da el primer sermón, un sermón muy profundo
de las Escrituras, dando a entender sobre la naturaleza del ministerio de Cristo. Entonces, muchas personas se entregaron a Cristo. Se dice que al menos unas 3,000 personas en el primer sermón. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales en Hechos capítulo 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían de ser salvos. Ahí en Hechos 3 se nos relata que Pedro y Juan, su compañero de fórmula en ese momento, ellos van y sanan a un paralítico o a un cojo de nacimiento que había estado por más de 40 años allí a las afueras del templo. Entonces, esto causó revuelo en Jerusalén, de tal manera que vieron que había continuidad en el ministerio de Jesús. ¿Sí? Esto fue, hermanos, poderoso, un mensaje poderoso a todo el cuerpo religioso de ese tiempo que intentó ahogar la voz de Jesús, pero no pudieron, porque la voz de Jesús estaba en Pedro. Pedro estaba continuando el ministerio de Jesús. Pedro estaba continuando el ministerio de Jesús. La gente podía ver a Jesús en Pedro. Y Pedro hablaba sobre Jesucristo todo el tiempo. Decía, versículo 6 del capítulo 3. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Entonces la gente empezó a ver estas cosas porque se mencionaba el nombre de Jesús. Y este no es el que acabamos de crucificar. Y esto. Ahora él no se avergonzaba. Acuérdense que Pedro en esa ocasión negó, yo no sé nada de Jesús. Pero el Pedro que vemos ahora es un Pedro que no tiene temor de morir, incluso por predicar el mensaje. Es tanto así que si ustedes y yo nos vamos al capítulo 4, porque ya se había formado todo un revuelo acerca de los milagros y todo lo que estaba ocurriendo por mano de los apóstoles. Dice capítulo 4: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. La locura del mensaje. Era increíble predicar la resurrección. Esto era un mensaje novedoso. Eso no está en las Escrituras. Eso no está en la Torá. ¿Por qué ustedes predican este mensaje extraño? Y estaban indignadísimos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de aquellos hombres como a 5,000, y ya teníamos 8,000 personas en los primeros sermones que Pedro predicó. Imagínense 8,000 personas en Jerusalén creyendo en el mensaje de Pedro. Entonces sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Miren la diferencia, porque aquel era un hombre temeroso que negó y maldijo el nombre de Jesús. Pero hoy tenemos a un hombre que dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros
todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Wow. Qué diferencia, ¿cierto? Qué diferencia. Y al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque el hecho es que es un milagro notable y que ha sido realizado por medio de ellos. Es evidente que a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando Dios nos restaura, somos llenos del poder del Espíritu Santo. Somos llenos del poder del Espíritu Santo, y el Señor nos va a llevar una y otra vez por esas sendas a las que nos rehusamos a caminar, y seremos probados. Pero en esas sendas de peligro es donde nosotros podemos dar evidencias de cuánto amamos al Señor, de cuánto lo amamos. Ustedes no consideran que el hecho de que los apóstoles estuviesen dispuestos a morir por un mensaje tan poderoso sea una muestra, sea una evidencia de la veracidad de las Escrituras, de la veracidad del ministerio de Jesús? Porque les aseguro que nadie se atrevería a morir por algo que no cree, en aquello que no cree. Sin embargo, aquí vemos a un Pedro que, en lugar de esconderse y de avergonzarse del nombre de Jesús por temor a que lo vayan a asesinar, sale a la luz y se pone en la luz y hace notoria a toda la región que Jesús sigue vigente, que Jesús resucitó, que Jesús sigue amando, sigue buscando, sigue sanando, sigue libertando, que el Espíritu Santo de Dios ahora está sobre ellos y los ha enviado a sanar, tal como empezó el ministerio de Jesús. Entonces, fíjense la diferencia de un hombre que ha pasado por tantas dificultades, ahora es restaurado. Cuán crucial fue ese momento en el que Jesús, en Juan 21, le preguntó a Pedro: ¿me amas? Y hoy el Señor te pregunta: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Ahora, el ministerio de Pedro era ser pastor. Pedro debía ser un pastor. Pedro debía ser esa persona, ese mentor para otros pastores. Pero posiblemente el Señor a ti te ha llamado para otras obras. Y tú sabes en tu corazón, aunque tú no quieras o no quisiste ser llamado para eso, tú sabes en tu corazón que Dios te ha llamado con un propósito. Y la base de lo que impulsa ese servicio es el amor.
el amor que nos restaura. Como bien dijo el escritor, el amor cubrirá multitud de pecados. Y ya para ir finalizando este sermón, quisiera que vayamos a la carta de Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro a las iglesias. En el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 en adelante, dice: por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes, la verdad que se les enseñó, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Es interesante la versión de los judíos, y porque la palabra que Pedro menciona en esta carta sobre vida terrenal es que pronto voy a abandonar este tabernáculo, esta tienda. Está refiriéndose a que pronto dejará su cuerpo. Y el Señor ya le había dado testimonio de estas cosas. Pero aún así, la preocupación de Pedro era la iglesia. Él estableció parámetros, al igual que lo hizo Pablo, estableció parámetros de comportamiento, una ética completa sobre cómo nosotros como creyentes deberíamos conducirnos. Miren lo que dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la primera venida. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió el honor y la gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo, en quien tengo complacencia. Nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Fíjense, vemos a un Pedro preocupado por la iglesia. Y por último nos vamos a ir a Primera de Pedro 5, ¿sí? Y vamos a irnos a los versículos 1 en adelante, capítulo 5. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. A menudo estos ancianos, esta palabra se refería a los pastores de las iglesias, los obispos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Si estamos viendo la continuidad del mensaje de Jesús. Ahora que ya estoy próximo a irme, que el Espíritu Santo me está dando testimonio de que pronto voy a partir, debo hacer lo mismo que Jesús hizo conmigo. La preocupación de Jesús era que Pedro cuidara el rebaño. Ahora Pedro se preocupa por lo mismo que Jesús. Ahora Él encarga a hombres fieles para que también pastoreen la iglesia. Yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, al igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense, es hermoso ver esto. ¿Y por qué los llevo a este pasaje? Porque quiero que ustedes vean cómo Pedro, al final de cuentas, vivió este encargo de Jesús. Y en lo que él aprendió, esto está encargándole a otros hombres. Es lo que quiero que veamos. Que Pedro hizo bien la tarea.
que hizo bien la carrera. Como diría uno de sus contemporáneos y de consiervos, Pablo, he acabado la buena carrera. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Es decir que ahora Pedro está pasando la antorcha. Y al igual que Pablo, Pedro también tenía discípulos a su cargo. Vemos a un hombre preocupado por las iglesias. Qué gran apóstol fue Pedro. Y Pedro nos enseña a nosotros el valor de la restauración del Señor. Entonces, el mensaje principal en el día de hoy es: deja que el Señor te muestre el cuadro completo. No solamente por lo que estés viviendo ahora, porque tú sientes que no eres digno, que ha fallado al Señor, que no mereces ser perdonado, que no mereces ser usado por Dios. No juzgues todo lo que viene solo por el momento que estás viviendo, sino que espera humildemente en la gracia del Señor, en que el Señor va a restaurarte. Hoy lo que el Señor te está preguntando es: ¿tú me amas? Entonces, ¿me amas más que todos ellos? ¿Tienes una relación personal conmigo? ¿Tienes algo más que darme? ¿Hay algo en ti especial? ¿Me amas? ¿Me amas? Solo a través de tus respuestas el Señor te va a restaurar. Señor, tú sabes que te amo. Que el Señor me los continúe bendiciendo en esta hora. Tómense un tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Fíjate en la vida del apóstol Pedro. Dios no está buscando hombres que no se equivoquen. Dios está buscando hombres que sepan asumir su responsabilidad delante de Dios con humildad y que aguarden en su disciplina, en su mano, en su gracia. No es alejarse, no es tomar la decisión de autodisciplinarse, de alejarse del servicio, de alejarse de las personas. No, sencillamente es ser humilde, soportar y esperar pacientemente en el Señor hasta que el Dios de misericordia te asigne el siguiente paso que debes tomar. Si es necesario detenerse, hay que hacerlo con humildad y afrontar las consecuencias de nuestros pecados, pero jamás ir más allá de la gracia del Señor, jamás pensar que de nosotros depende la justicia, porque déjenme decirles que ninguno de nosotros tiene el poder para vencer al pecado a menos que sea lleno del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo repose sobre ti, a menos que tu vida sea fortalecida diariamente para que cumplas estas labores. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Dios los guarde.